¿Qué ocurre cuando la tensión doméstica se convierte en el preludio de un drama inesperado? Aquel sábado parecía un día más en nuestra usualmente tranquila casa, excepto por un silencio que amplificaba cada crujido de las maderas del suelo, anunciando un cambio imperceptible en el aire. Mis manos se movían automáticamente lavando platos, mientras mi mente no dejaba de pensar en el tono extrañamente tenso de Ryan, mi hermanastro, más temprano ese día. Mamá y papá habían salido, dejándonos solos, una situación no rara pero sí extrañamente diferente esta vez. La familiaridad entre Robert y yo nunca había cruzado la barrera de la cercanía genuina, pero ese día, algo había cambiado. Al terminar en la cocina, me giré para encontrarme con Robert apoyado en el marco de la puerta, observándome de una manera que erizó mi piel. ¿Qué estás haciendo?, sonó más como una insinuación que una pregunta. Sin esperar mi respuesta, él sostuvo mi mirada, pesada y evaluadora. La tensión en la habitación creció palpable, como si ambos supiéramos que la dinámica entre nosotros estaba a punto de desafiar todas nuestras normas anteriores. «Sabes que solo estamos nosotros hoy», dijo finalmente, su voz inquietantemente tranquila. Algo en su tono me hizo estremecer, no tanto por las palabras, sino por lo que insinuaban. Asentí, intentando parecer ocupada con el mostrador mientras él se acercaba con pasos medidos. Cuando estuvo a mi lado, pude sentir la electricidad del momento, él estaba demasiado cerca. «¿Has estado actuando extraño últimamente? ¿Está todo bien?». Su pregunta me tomó por sorpresa. La realidad era que ambos habíamos estado distantes, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Su risa, carente de humor, precedió su confesión de que también había estado pensativo. En ese momento, la tensión se sintió casi insostenible, como si ambos estuviéramos en la orilla de revelaciones que podrían cambiarlo todo. Su hombro rozó el mío de forma intencional, provocando una sacudida que recorrió mi cuerpo, y con una respiración entrecortada enfrenté la posibilidad de que lo que estaba entre nosotros pudiera ser algo más que simple convivencia. «Tienes razón», admitió con una calma que contrastaba con el caos de mis emociones. «Supongo que he estado pensando demasiado». En ese momento crítico, con la proximidad aumentando y las palabras flotando en el aire cargado, la pregunta inevitable se asomó en mi mente: ¿qué pasos debemos tomar cuando la línea entre hermanastros comienza a difuminarse? ¿Qué hacer cuando el instinto y el corazón están en conflicto? Congelado en el lugar, escuché la voz de Ryan, un susurro que pareció ralentizar el mundo a nuestro alrededor. «Ante ti», dijo, y esa simple declaración resonó como un secreto pesado. No era solo tensión lo que había sentido esa semana, había algo más en sus ojos, algo nuevo y perturbador. Sin decir nada, sus dedos rozaron mi brazo, enviando chispas a través de mi piel. «Nadie se enterará nunca», susurró, su aliento cálido contra mi oído, intensificando el momento hasta que la tensión se transformó en algo abrumador. Mis pies se pegaron al suelo mientras él se acercaba aún más, borrando cualquier distancia entre nosotros. «¿Estás seguro de eso, Ryan?», pregunté, mi voz temblorosa revelando más de lo que quería. A pesar de saber que debía alejarme, su cercanía y el crepitar de electricidad entre nosotros hacían casi imposible pensar claramente. ¿Había sido yo quien le había dado señales sin darme cuenta? Nunca podría suceder, pero la mirada en los ojos de Robert me dijo que no estaba pensando en las consecuencias. Pensando en el hecho de que nuestros padres estaban casados o que compartíamos una casa o que esto arruinaría todo si alguien se enteró de que Robert estaba centrado únicamente en mí y en la intensidad de su mirada era imposible de ignorar. «No puedo», dije,
aunque mi voz carecía de la convicción que esperaba. No estaba ni siquiera segura de a quién estaba tratando de convencer. Atrapada en la encrucijada de la tentación, permanecí inmóvil mientras Robert colocaba su mano en mi mejilla, su pulgar acariciando mi piel con una ternura que me sacudió por dentro. Mi corazón latía desbocado mientras sus labios quedaban a meros centímetros de los míos. Ryan, detente, susurré, aunque mis palabras vacilaban con la duda de mis verdaderos deseos. Una parte de mí urgía escapar, prevenir lo inevitable, mientras otra, más oscura y audaz, ansiaba descubrir qué pasaría. La tensión era palpable, cada respiración un desafío. Ryan, con voz suave y casi suplicante, murmuró de nuevo, «Nadie tiene por qué saberlo, no tiene por qué significar nada, solo somos nosotros». En ese momento, la idea de mantener esto como nuestro secreto, un pacto silencioso, me tentó profundamente. Tan tentador que casi me incliné, casi me dejé llevar por el momento, pero luego la realidad volvió a aparecer y salí de la neblina que había nublado mi mente. «No, no podemos», dije. Finalmente encontré mi voz y me alejé de él, creando la distancia que tanto necesitaba. «Esto no está bien, tú lo sabes». Por un momento Robert se quedó allí mirándome con su expresión ilegible. Podía ver la frustración en sus ojos, el conflicto que reflejaba el mío. Se pasó una mano por el cabello y dejó escapar un profundo suspiro, dando un paso atrás como si intentara recuperar el control de él mismo. «Lo sé», admitió, su voz tranquila ahora casi derrotada. «Pero no sé qué hacer con esto sobre ti. He tratado de ignorarlo, pero no puedo parar pensando en ti». Su confesión quedó flotando en el aire entre nosotros, cruda y sin filtros. Fue la primera vez que lo dijo en voz alta, la primera vez que admitió lo que había estado hirviendo bajo la superficie durante meses y por más que quise negarlo, para fingir que no era real, no pude. Porque la verdad era que yo también había estado pensando en él. Sacudí la cabeza tratando de aclarar mis pensamientos, pero no ayudó, todo estaba demasiado enredado. «Complicado, tienes que parar», dije, mi voz más firme esta vez. «Sea lo que sea esto, no puede pasar, no podemos, no lo somos». La mandíbula de Robert se apretó y dio otro paso hacia atrás poniendo más espacio entre nosotros. «Lo entiendo», dijo con voz tensa. «No presionaré más, pero no actúes como si no lo sientas demasiado, no te mientas a ti mismo». «Complicado, tienes que parar», dije, mi voz más firme esta vez. «Sea lo que sea esto, no puede pasar, no podemos, no lo somos». La mandíbula de Robert se apretó y dio otro paso hacia atrás poniendo más espacio entre nosotros. «Lo entiendo», dijo con voz tensa. «No presionaré más, pero no actúes como si no lo sientas demasiado, no te mientas a ti mismo». Sus palabras dolieron porque, en lo profundo, sabía que eran ciertas. «No miento», murmuré, intentando convencerme más a mí misma que a él. Robert asintió, claramente frustrado, y caminó hacia la puerta. Antes de salir, su mirada se demoró un instante más, sus ojos cargados de una resignación palpable. «Te daré espacio, pero esto no ha terminado», dijo con suavidad, y luego se fue, dejándome sola en la cocina, el corazón acelerado y la mente en un torbellino. Encuesta. Cuando se enfrentan a sentimientos intensos pero inapropiados, ¿cuál es tu reacción habitual? Confrontar de inmediato, abordo y resuelvo pronto. Observar con cautela, reflexiono antes de actuar. Dejar fluir, exploro donde podrían llevar. Alejarme, evito complicaciones cortando contacto.
Déjanos tu respuesta en los comentarios, entonces no dejes de suscribirte y activa la campana de notificaciones. Continuemos. A pesar de mis esfuerzos por mantener la distancia, la tensión en la casa crecía, haciéndola sentir más pequeña y sofocante cada día. Evité a Robert todo lo posible, refugiándome en mi habitación o escapando a cualquier oportunidad. Sin embargo, mis pensamientos constantemente volvían a ese momento en la cocina, su voz suave, su mano en mi piel. Todo escaló un sábado por la tarde. Con la casa solo para nosotros, intentaba distraerme con la televisión cuando escuché los pasos de Robert descendiendo las escaleras. Antes de que apareciera, mi corazón ya anticipaba su presencia. Entró en la sala y el silencio se espesó con la tensión no resuelta. «Tenemos que hablar», dijo finalmente. Intenté desviar el tema, pero él insistió, su voz seria pero calmada. «Sobre nosotros». Me hundí más en el sofá, enfrentando lo que había intentado evitar. «No hay un nosotros, Ryan. Ya hemos pasado por esto», respondí. Él se sentó en el otro extremo del sofá, manteniendo distancia pero incapaz de aliviar la tensión palpable. «Estás mintiendo», afirmó, su mirada fija en la mía, «estás fingiendo que nada de esto importa, pero sé que tú también lo sientes». Apreté mi mandíbula tratando de mantener mis emociones bajo control. «No importa lo que sienta, está mal y lo sabes». «¿Pero por qué?» Robert mantuvo su voz suave. «¿Por qué insistes en que está mal? No lastimamos a nadie, ni siquiera estamos relacionados por sangre. ¿Qué nos detiene?» Sentí una ola de frustración subir dentro de mí, no solo por él, pero en la situación en la que se encontraba, no entendía el peso de lo que estaba pidiendo. «¿Qué nos detiene?», repetí, mi voz un poco más aguda de lo que pretendía. «Todo, Ryan, nuestros padres, nuestra familia, el hecho de que esto arruinaría todo. No podemos simplemente fingir que nada de eso importa». Me miró por un largo momento, su expresión era ilegible y luego se inclinó ligeramente hacia adelante apoyando los codos sobre las rodillas. ¿Es el miedo un obstáculo insuperable en el camino del amor? «Tienes miedo», Robert declaró con una calma que contrastaba intensamente con la tormenta que rugía dentro de mí. Tenía razón, temía a lo desconocido, a cruzar una línea que podría desmoronar los cimientos familiares que habíamos construido desde el matrimonio de nuestros padres. Sin embargo, en lo más profundo de mi ser, la negación de lo que sentía se volvía insostenible. Robert se dirigió hacia la ventana, dándome la espalda, sumido en sus pensamientos. Su voz rompió el silencio, llevándome a la realidad de nuestro dilema. «He reflexionado mucho sobre lo que somos, sobre los cambios desde que nuestras familias se unieron. Comprendo tu miedo, pero ignorar nuestros sentimientos no los hará desaparecer», dijo, con una seriedad que perforaba el aire. Paralizada por las implicaciones de nuestras conversaciones, me encontré incapaz de dar una respuesta rápida a Ryan. Él no buscaba decisiones apresuradas, sino una reflexión genuina sobre un futuro irremediablemente cambiado por nuestros sentimientos. «Esto no va a desaparecer, no importa cuánto espacio intentemos poner entre nosotros», insistió con seriedad, esperando que captara la importancia de sus palabras. Con voz temblorosa, finalmente dije, «Necesito tiempo para resolver esto». Robert asintió, su expresión se suavizó, dándome el espacio que pedí sin presionarme. El silencio que siguió no era opresivo, la tensión persistía, pero ahora era diferente, reconocida e imposible de ignorar. Al irse, Robert me lanzó una última mirada. «Solo recuerda», susurró, «nadie tiene por qué enterarse». Y se fue, dejándome sola,
sumida en un mar de pensamientos contradictorios. Los días siguientes estuvieron cargados de un silencio tenso. Robert respetó el espacio que le pedí, pero la distancia no aliviaba la tensión subyacente. Me acosaban los ecos de su última advertencia y la tentación de mantener nuestro secreto, a pesar de saber bien que los secretos tienden a revelarse, tarde o temprano. Una noche estaba sentado en mi habitación mirando fijamente a la pared, perdido en mis pensamientos, cuando escuché un suave golpe en mi puerta. Mi corazón dio un vuelco. Sabía quién era antes incluso de escuchar su voz. ¿Puedo entrar? Dudé. Sí, finalmente dije, mi voz apenas audible. Robert entró, cerró la puerta detrás de él y se puso de pie allí por un momento como si no estuviera seguro si debía quedarse o irse, pero luego lentamente cruzó la habitación y se sentó en el borde de mi cama, sus ojos nunca dejando la mía. ¿Has pensado en ello?, preguntó en voz baja. Asentí con la garganta apretada. Lo había pensado demasiado, si fuera honesto, había pensado en todo lo que podría equivocarme, sobre cómo esto podría destruir todo lo que teníamos, pero también pensé en la forma en que su tacto se había sentido, en la forma en que sus palabras habían permanecido en mi mente mucho después de que las había dicho. ¿Puede un simple toque cambiar todo? Robert tomó mi mano, y en lugar de retirarme, me dejé llevar por la calidez de su piel, un gesto pequeño pero cargado de significados no expresados. Nadie nunca tiene que saberlo, murmuró, una mezcla de promesa y peligro en su voz. Somos solo nosotros aquí. Con cada latido acelerado de mi corazón, el conflicto y el miedo a lo que arriesgábamos luchaban contra la atracción irresistible hacia él. Casi sin pensar, me acerqué más, y la tensión se transformó. No era la tensión que impulsa a huir, sino la que invita a explorar lo prohibido. Entre nosotros, la electricidad del momento crepitaba, un preludio a lo inevitable. Nuestros labios se encontraron en un beso tentativo al principio, como dos exploradores tanteando un terreno desconocido, pero pronto, con la mano de Robert en la nuca atrayéndome más cerca, el mundo externo se desvaneció. En ese instante, no existían padres, consecuencias ni miedos, solo existíamos nosotros, perdidos en un abrazo del que no podríamos regresar indemnes. Al separarnos, la realidad se impuso con la crudeza de un amanecer inoportuno. Nos miramos, respiraciones entrecortadas, conscientes de haber cruzado un umbral que había jurado nunca traspasar. Las palabras se atascaban en mi garganta, mudas ante la magnitud de nuestro acto. Nadie lo descubrirá jamás, repitió, pero sus palabras sonaban más a un deseo que a una certeza. Porque los secretos, por más oscuros y profundos que sean, tienden a revelarse, y ambos sabíamos, en lo más profundo, que este no sería la excepción. ¿Puede el amor verdadero esperar? Robert y yo compartíamos un secreto tan pesado que amenazaba con aplastarnos. Su mano se alejó de la mía y el aire se tensó con el vacío de su ausencia. No quiero perderte, susurró con una vulnerabilidad que me sorprendió tanto como su decisión de darme espacio si aún no estaba lista. Esa noche, en la soledad de mi habitación y el caos de mis pensamientos, Robert regresó. La puerta chirrió suavemente al abrirse y su silueta apareció, más vulnerable que nunca. He estado pensando en nosotros, admitió con un susurro. Apreté la manta, el corazón desbocado, mientras él se acercaba. No quiero presionarte, dijo, su voz quebrada por la emoción, pero no puedo dejar de pensar en ti. El dilema me consumía, una parte de mí quería terminar todo antes de que fuéramos demasiado lejos, pero otra, la que lo había besado, se rehusaba a dejarlo ir. Solo necesito tiempo, logré decir,
mi voz un murmullo tembloroso. Robert asintió, su mano rozando la mía en un gesto tan tentativo que enviaba ondas de calor a través de mi ser. Esperaré, prometió. Y aunque una parte de mí quería cerrar esa distancia creciente, otra temía lo que sucedería si lo hacíamos. La tensión entre nosotros era palpable, un recordatorio constante de lo que estaba en juego. Al final, él se fue, pero no sin antes asegurarme que no tenía que enfrentar esto sola. Me quedé sola, abrazando mis rodillas, sabiendo que, a pesar de todo, esto no había terminado. ¿Qué opinas? ¿Tienes alguna historia similar que compartir con nosotros? Cuéntanos. ¿Quieres seguir descubriendo más sobre este tema? Entonces no olvides suscribirte y activar la campana para no perderte futuros videos. Nos vemos pronto.